y vamos a ver la comprobación del equivalente Norton. Y vamos a obtener el equivalente Norton de una vez transformando fuentes entre el equivalente Thevenin para hacerlo un poquito más rápido. Listo, entonces tenemos un equivalente de Thevenin con fuente de 3 voltios y resistencia de 132 ohmios conectado a una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Listo, entonces por conversión de fuentes inmediatamente sacamos rápido una fuente de corriente 22,7 miliamperios en paralelo con la resistencia de Norton, que es la misma de Thevenin, de 132 ohmios, y conectada a nuestra resistencia de carga. Listo. Con las fuentes de corriente vamos a tener pues tal vez un encuentro más adelante en otro curso de electrónicos, pero lo que podemos hacer es fabricar una fuente de corriente con un transistor y fijando la corriente de emisor a través de una resistencia de 4,3 ohm, de una resistencia que vamos a calcular, asumiendo que aquí caen 4,3 voltios, pues porque aquí caen 0,7, 4,3 más 0,7 debe dar lo que es la fuente aquí. Listo. Para esta fuente de corriente es necesario que haya una fuente más alta aquí arriba. Luego vemos las condiciones de voltaje de esta fuente de corriente, porque si no ponemos una fuente más alta aquí realmente no nos funciona. Listo. Entonces nada, todo lo que haya entre este par de puntos se asume que está conectado a nuestra fuente de corriente, y aquí pues tenemos la resistencia de 132 ohmios que la aportamos de acá. Bueno, entonces el cálculo sería básicamente dividir 4,3 voltios dividido por 22,7 miliamperios, que es lo que queremos que circule por nuestra fuente de corriente, y nos da una resistencia de 189,42 ohmios. Estas condiciones entonces las alcanzamos con una resistencia variable que vamos a ubicar en nuestro circuito de pruebas. Bueno, llevemos este circuito de pruebas acá. Aquí vemos nuestro circuito. Nuestra resistencia variable, que es la que nos regula la corriente, es esta que ves acá, como en amarillito, cremita, ocre. Y aquí en azul fabricamos nuestra resistencia de Norton. Y aquí ya pues estábamos tratando de ubicar un poquito para hacer medición de corriente. Listo, entonces con este esquema vamos a trabajar entonces las pruebas sobre el equivalente de Norton. Bien, aquí estamos justamente haciendo el ajuste, valga la redundancia, de nuestra resistencia variable, ¿sí?, a 189,3 ohmios, que es la resistencia que estamos buscando para completar el ejercicio de nuestra fuente de corriente, ¿sí? 189,42, está muy cerquita. Aquí tenemos también entonces de una vez otro potenciómetro de precisión. Lo tenemos a 132 ohmios, que es nuestra resistencia de Norton, ¿cierto? Ahí están los dos conductores, pues amarillo y naranja, que van a representar entonces la conexión. Listo, entonces me lo voy a llevar y lo voy a conectar también allá en mi fuente de corriente. Listo. Recuerden que la fuente de corriente se encuentra entre el colector del transistor y la fuente. Aquí en nuestro circuito entonces el colector de nuestro transistor está ubicado aquí. Este es el colector. Este es un transistor 2N2222, emisor, base, colector. Entonces nuestra fuente de corriente está ubicada entre estos dos puntos. Listo, lo que conectemos entre los dos puntos básicamente va a ser lo que está conectado a nuestra fuente de corriente. Aquí no hemos energizado todavía nada, entonces vamos a ver cómo arrancamos. Listo, equipo. Entonces tenemos esta conexión. Recuerden que la fuente de corriente está ahí arriba, como en línea punteada, ¿cierto? De 22,7 miliamperios. Y tiene en paralelo una resistencia de 132 ohmios y conectada a una resistencia de 1K, pues ahí también queda en paralelo realmente, que es nuestra resistencia de carga, por la que pretendemos que bajen 2,6 miliamperios y aparezcan 2,6 voltios. Listo. Todo el circuito del transistor con la fuente de voltaje de 5 y la de 10, ojo con esto, es básicamente la construcción de la fuente de corriente. Listo. Que haya, está nuestra fuente, aquí está la fuente de 5 voltios, ¿sí?, que llega por este lado a alimentar la base del transistor en toda la mitad, ¿sí?, como nos lo dice nuestro esquema aquí. Y por otra parte tenemos una fuente de 10 voltios, aquí está, aquí se ve casi en 10, ya lo vemos en 10 con el voltímetro digital, para llegar a este punto, entrando a nuestro sistema, nuestro equivalente de Norton. Ahí está esa resistencia azul, esa caja azul es nuestra resistencia de 132 ohmios, y nuestra resistencia de 1K
está pues en paralelo con esa resistencia también de Norton, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a medir, a ver si efectivamente ahí van a caer los el voltaje pues que corresponde a 2,6 voltios según lo que habíamos medido antes. Entonces déjeme yo cuadro el circuito para poder medir. Bien, entonces ahí con cuidado estoy midiendo en los borros de la resistencia de 1K exactamente los 2,6 voltios que debemos capturar, ¿sí? Y la corriente que baja por esa resistencia debe ser de 2,6 miliamperios. Ahorita vamos a comprobarlo con el amperímetro, pero entonces ya perfectamente nos está dando entonces justamente lo que habíamos calculado a través de los equivalentes de Thevenin previamente. Entonces obviamente pues el equivalente de Norton pues también está funcionando. Listo, la idea es que comprobemos pues que eso nos genera realmente los mismos resultados. Perfecto, entonces acabo de instalar mi amperímetro digital. Miren que en mi amperímetro digital tuve que mover la resistencia de 1K para poder abrirla, ¿cierto? Y colocar en serie, en ese cable naranja que ustedes ven ahí, vamos a este caimancito negro, esa pinza negra, vamos a la punta negra de pruebas de nuestro amperímetro en escala de 20 miliamperios, está midiendo 2,65 miliamperios, y cerramos el circuito con la punta roja de nuevo en nuestra resistencia de 1K. Listo, con esto realmente estamos verificando que sí, efectivamente está el equivalente Norton está representando tal cual lo mismo que habíamos representado con el equivalente Thevenin, y por supuesto al circuito original, que es un circuito pues un par de elementos más, tal vez un elemento más, pero que con esta técnica podemos entonces reemplazar circuitos mucho más complejos sin ningún miedo. ¿Cómo escojo entre Thevenin y Norton? Realmente la práctica te lo va a decir. Ahí va a haber uno de los dos equivalentes que es más sencillo de sacar que el otro, y por esa razón pues nada, te invitamos a que practiques más. Entonces haces más ejercicios, puedes armar también laboratorios de este estilo en tu casa y verificar pues que todo te funcione bien, ¿ok? Más adelante vemos pues cómo es la conformación de esta fuente de corriente. ¿Listos?